todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Mandamos un saludo a todos y cada uno de ustedes y en Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir un tema bastante importante y claro, cada tema que es importante también es interesante. Entonces, el día de hoy les voy a compartir algo acerca de la palabra de Dios que con relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo y algo que tiene que ver con su deidad y con su naturaleza. No seré tan amplio en algunas otras áreas que tienen que ver con Jesús, sino que me enfocaré directamente acerca de lo que dicen los testigos de Jehová con relación a la persona de Jesús, ya que ellos hacen una pregunta muy importante. Dicen, ¿quién es Jesucristo? Y después, en consecutiva de esa pregunta, preguntan, ¿de dónde vino Jesús? Y también ellos hacen unas referencias bastante interesantes con relación a la persona de Jesús. Entonces, ellos tienen los testigos de Jehová tienen un libro, una base textual, que es un librito amarillo, pequeño, que lleva como título ¿qué enseña realmente la Biblia? Y en ese librito ellos traen un tema acerca de quién es Jesús. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar en los testigos de Jehová de mi pueblo, los testigos de Jehová de Tamácuaro Guerrero, y los testigos de Jehová, los que son vecinos de mi pueblo, los que se encuentran en el pueblito de Tucuruato, y también hay otro pueblito vecino de mi pueblo que todos lo conocemos, que lleva por nombre los Tules. Entonces, en esos dos pueblos hay un grupo importante de los testigos de Jehová que se han encargado de promover su doctrina, de dar a conocer su teología, sus creencias, lo que tiene que ver acerca de su religión y de la verdad que ellos dicen proclamar. Entonces ellos son muy conocidos en toda la región, allí en todo mi pueblo de Tamácuaro, en lo que tiene que ver todo alrededor de los Tules, de Tucuruato, allí en Cutzamala, allí en Ciudad Tamirano, todos esos lugares alrededor. Entonces, ellos son bastante conocidos. En este caso, hay un maestro muy reconocido por mi pueblo, que lleva por nombre Gabriel. Entonces, a este varón yo lo conozco desde mi infancia, desde mi niñez. Él, recuerdo que las primeras veces que yo comencé a ver lo que él salía a predicar por las calles de mi pueblo, y incluso llegó a visitarme unas cuantas veces a mi casa, y él tenía la costumbre de llegar en un burrito. Él llegaba y compartía con la gente, con nosotros, y él tiene muchos años de ser conocido. Entonces, quiero decirles que al compartir esto que tiene que ver o se relaciona con los testigos de Jehová, no es mi intención meramente desacreditar su religión, herir los sentimientos o ofender a algunos de ellos, ni tampoco fomentar el odio ni el rechazo, sino que el propósito es compartir una verdad que está estrictamente
fundamentada en las Sagradas Escrituras. Entonces, los testigos de Jehová, de lo que es de mi pueblo de Tamácuaro, de los vecinos de mi pueblo, de Tucuruato y todo ese alrededor, tienen años dedicándose a promover una doctrina, una enseñanza, pero no con el sentido de conocer la salvación, porque ellos solamente están buscando promover la teología de los testigos de Jehová, el mensaje fundamental de los testigos de Jehová y lo que enseña realmente la Biblia. Pero ellos se han dedicado y han defendido a capa y espada un mensaje que ellos tienen, y se han dedicado no a que la gente conozca la salvación, sino a que la gente sepa y crea y lo tome de esta manera y comprenda abierta y estrictamente que Jesucristo no es Dios. Entonces el mensaje de ellos no se ha dedicado para decirle a la gente acerca de Dios o de la salvación que Dios tiene para la humanidad o para el hombre de esta vida, de esta tierra, sino que se han dedicado diligentemente en darle a conocer a la gente un mensaje que no tiene que ver con la salvación, sino un mensaje que dice claramente que Jesucristo no es Dios. Entonces, basado en estas declaraciones que ellos hacen y que ellos dicen, quiero tomar como base textual en la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 3, versículo 16. Esta es la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios desde el 16 hasta el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí el apóstol San Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que toda la escritura es una fuente viva que viene directamente de Dios. Y en este caso el apóstol San Pablo hacía referencia en su época directamente al Antiguo Testamento, a los escritos de Moisés y de los profetas. Pero cuando nosotros estudiamos las otras cartas de los otros apóstoles, como el apóstol San Pedro, en la segunda carta del apóstol San Pedro, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los hombres santos de Dios que fueron escogidos en el Antiguo Testamento, es decir, antes de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, entonces esos hombres fueron escogidos por Dios para traer la revelación antiguo testamentaria. Y después de que viene el Señor Jesucristo en la era del Nuevo Testamento, los apóstoles del Señor Jesucristo fueron escogidos, entre los cuales se encuentra el apóstol Pablo y el apóstol San Pedro, fueron escogidos también para escribir la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, de tal manera que los santos hombres de Dios, los santos profetas y los santos apóstoles de la Biblia se pueden considerar como la palabra de Dios inspirada, lo que ellos escribieron, porque recibieron la revelación directa de parte de Dios para instruirnos y para enseñarnos la verdad de Dios y el camino que Dios quiere para nosotros. Y una de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras, comenzando desde el Génesis y terminando hasta el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, que fue escrito por el apóstol San Juan, alrededor del año 90 después de Cristo, la Biblia declara ampliamente
que la persona de Jesús es el Mesías prometido para Israel. Y no solamente eso, sino que a pesar de que es el Mesías y es el ungido que Dios prometió para Israel, también es el Salvador del mundo. Pero también otra revelación amplia de la palabra de Dios en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento enseña que Jesucristo es el Dios de Israel. Jesucristo es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas y el Dios de los apóstoles. Y Jesucristo es el Dios de Israel manifestado en carne en el Nuevo Testamento. Es Dios en forma de hombre. Entonces, esta es una doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras, lo cual dejan estrictamente y claramente establecido los escritores del Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento. Pero después de varios siglos en el futuro, aparece un famoso hombre que lleva por nombre Carlos Russell. Entonces, este hombre tenía simpatía con lo que actualmente nosotros conocemos, lo que llegó a terminar o llegó a concluir con un movimiento llamado la Iglesia del Séptimo Día, o la Iglesia Adventista, o la secta adventista. Entonces, Carlos Russell simpatizaba con el que comenzó, o con los primeros ministros que comenzaban a promover la famosa teología que se relacionaba mucho con la destrucción venidera y los tiempos del fin, y con la venida de Jesucristo a esta tierra, lo cual era una mezcla de doctrina ortodoxa con imaginaciones de ellos mismos. Pero entonces, influenciado Carlos Russell, él funda el movimiento que se le llamó en el principio de la historia los estudiantes de la Biblia. Después, posteriormente, se llamaron o se autodenominaron los de la Torre del Vigía, que allá en la famosa ciudad norteamericana del país que está al norte de nuestro país mexicano, se conoce como la Watchtower, o la Torre del Vigía. Entonces, de allí salen lo que se llaman los famosos testigos de Jehová. Y en sus templos tienen el título o el encabezado Salón del Reino de los Testigos de Jehová. De allí, de esa gran ciudad de la nación norteamericana, de allí se desprende la doctrina para diferentes países, diferentes nacionalidades, y logró llegar hasta mi pueblo de Tamácuaro, bien al sur de México. Entonces, en esos pueblitos alrededor y en otras naciones, llevaron esa semilla que sembró ese hombre Carlos Russell, que posteriormente le sucedió un autodenominado juez Rutherford. Entonces, estos hombres influenciaron a varias familias norteamericanas, y de allí trasladaron esta doctrina, donde se han dedicado a capa y espada, de una manera diligente, a decirle al mundo, no a conocer la salvación ni el plan que Dios tiene para ellos para ser salvos, sino a decirle al mundo que Jesucristo no es Dios. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este momento: ¿será verdad que los testigos de Jehová tienen razón? ¿Será verdad que lo que dijo Carlos Russell y lo que promovió el juez Rutherford, y después otros después de ellos, y después los famosos ungidos de la famosa Torre del Vigía, de allá de la famosa ciudad de Nueva York? Entonces,
¿será cierto que Jesucristo era un simple hombre, un simple humano, un simple maestro, un simple profeta y no era Dios? Entonces, si Jesucristo no era Dios, esto es bastante preocupante porque la teología de la misma Biblia declara de sí misma que Jesucristo posee en sí mismo una deidad, que Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, para resolver o responder esta pregunta, vamos a tener que consultar a los escritos de los famosos testigos de Jehová, comenzando desde su libro que lleva por título ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y también los versículos citados en la famosa traducción que dice la traducción del Nuevo Mundo. Entonces vamos a consultar diferentes fuentes y vamos a comparar los textos y vamos a examinarlos a profundidad. Si en realidad tiene veracidad o tiene honestidad o sinceridad lo que los testigos de Jehová dicen de que Jesucristo no es Dios. Vamos a ver si la Escritura conserva su esencia y su verdad en sí misma, o los testigos de Jehová fundaron otro movimiento, otra religión, y terminaron negando a Dios y negando la única esperanza que la humanidad tiene para este tiempo. Bueno, para comenzar, estamos en la página oficial de los testigos de Jehová, que usted la puede encontrar en las redes sociales, jw.org. Allí usted encuentra todas las fuentes y evidencias textuales para la doctrina de los testigos de Jehová, en especial el libro que lleva, o el formato electrónico que ellos lo presentan en un libro amarillo pequeño, que lleva por título ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y también la versión de la traducción de El Nuevo Mundo, que es la versión oficial de los testigos de Jehová. Entonces, para comenzar, no vamos a tratar todo lo del libro de los testigos de Jehová, ni todo lo de la versión, pero vamos a tratar, como les dije desde el principio, lo que tiene que ver con la persona de Jesús, ya que los testigos de Jehová se han dedicado con mucha dedicación a decirle a todo mi pueblo de Tamácuaro y los pueblos alrededor, como donde está la sede principal o la sede oficial en ese alrededor, que está en el pueblito vecino de mi pueblo, que es en Tucuruato. Entonces, y ahí es donde ellos se reúnen constantemente, y de donde normalmente salen los obreros o los ministros o los maestros o los predicadores de esta doctrina. Y en su libro ellos promueven esta doctrina, donde ellos responden acerca de quién es la persona de Jesús. Y entonces unas preguntas importantes que dicen es, ¿de dónde vino Jesús? Entonces ellos dicen allí, en ese librito, usted lo puede encontrar en el texto, pero allí en esa pregunta donde dice ¿de dónde vino Jesús? Es exactamente lo mismo. Dice, la Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen, ahí dicen que Jesús tuvo un origen, tuvo lugar en tiempos tempranos. Y citan Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y sigue diciendo, de hecho, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre, había vivido en el cielo. Y citan Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, capítulo 6, versículo 38 y versículo 62, y Juan, capítulo 17, versículo 4 y 5. Y dice, allí era una criatura
espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová, es decir, con Dios. Entonces, cuando ellos responden la pregunta de dónde vino Jesús, ellos también siembran la influencia de su doctrina. No solamente quieren decirle a la gente que Jesús vivió o vino del cielo, sino que ellos quieren asegurarse de que Jesús es creación, igual como somos todos los seres humanos, lo cual eso le quita a Jesús la posibilidad de ser Dios. Ahí es donde ellos comienzan su doctrina, su filosofía. Entonces ellos trabajan estrictamente para que todos podamos aceptar o creer o conocer o comprender que Jesús no es Dios. Jesús es una criatura como todos los demás, es una creación de Dios. Entonces sigue diciendo su página, por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación. Pues él fue lo primero que Dios creó. Allí es la segunda parte, que primero dicen que comienzan diciendo algo detallado, que vivió en el cielo y que después terminan diciendo que allí él era una criatura. Entonces se enfocaron en decir que Jesús es creación. Y luego en su segundo párrafo sigue diciendo que Jesús fue lo primero que Dios creó. Y citan Colosenses capítulo 1 versículo 15. Otra cosa que lo hace especial, dice, es el hecho de ser el hijo unigénito. Citan San Juan 3:16. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Citan Colosenses 1:16. Además, se le llama la palabra. Citan Juan 1:14. Este título muestra que era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Seguramente daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto a ángeles como a seres humanos. Allí colocan a Jesús como un sirviente, como alguien que le asiste a Dios y que sigue sus órdenes en representación de Él y habla a las demás criaturas. Entonces allí los testigos de Jehová se enfocan claramente en decir que Jesús es una criatura y fue lo primero que Dios creó. Entonces, nada más le resaltan un poco en decir que Él es el hijo más querido. Es decir, de toda la creación, Él es algo muy especial de toda su creación. Sigue diciendo su página y hacen una pregunta en el numerito 12, arriba, en la mano izquierda, donde está jw.org, en el numerito 12 comienza una pregunta que dice: ¿es el hijo primogénito igual a Dios como algunos creen? Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es lo preocupante, de que ellos hacen la pregunta y la responden asegurando y afirmando que eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros podemos ver aquí donde comienza diciendo: ¿es el hijo primogénito igual a Dios como algunos creen? Y luego sigue diciendo: eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el hijo fue creado. Por lo tanto, es obvio que tuvo un principio, mientras que Jehová no tiene principio ni fin. Ahí separan a Jehová de Jesús para decir que Jehová no tiene relación con Jesús en la divinidad. Entonces Jesús no es Dios, Él es creación de ese Jehová que ellos dicen allí. Dice, Jehová no tiene principio ni fin. Citan Salmo 90, versículo 2. Dice: al hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a su padre.
La Biblia enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo, citan Juan 14:28 y primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y afirman, solo Jehová es el Dios todopoderoso, y citan Génesis 17:1, por consiguiente no tiene igual. Entonces ellos se aseguraron de, cuando ellos escribieron este libro y antes de promover esta doctrina, se aseguraron de que la gente que lea este texto, este libro de texto que lleva por título ¿Qué enseña realmente la Biblia? Es de que la gente vea y pueda observar que Jesús meramente no es Dios, es inferior al Padre, fue creado por el Padre, por Dios, y Jesús simplemente es una creación muy especial de parte de Dios para la humanidad. Entonces, basado en estos escritos de esta doctrina de los testigos de Jehová, es lo que nosotros vamos a analizar a la luz de las Escrituras. Porque ellos afirman y aseguran que la Biblia no enseña que Jesús es igual a Dios y la Biblia no enseña que Jesús es Dios. ¿Será esto cierto? Bueno, vamos a comenzar a analizar unos textos importantes y para ser decentes y honestos, vamos a comenzar analizando los textos que citan los testigos de Jehová en su versión. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la versión de los testigos de Jehová, la encuentra en su página jw.org, es el sitio oficial es la página oficial, de los testigos de Jehová. Entonces, en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, en la versión de los testigos de Jehová, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice en su versión, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Noten esto, la palabra era un Dios. Entonces, aparte del Dios todopoderoso, hay un Dios inferior, el cual es la palabra o el verbo. Él estaba en el principio con Dios, en el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas llegaron a existir por medio de Él y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa, lo que ha venido a existir. Bueno, hasta ahí termino de leer. Entonces, en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, en la versión de los testigos de Jehová, dice claramente que el Señor Jesucristo, al cual todo buen lector de la palabra de Dios, ese versículo, ese capítulo 1, versículo 1 en adelante, hace referencia directamente a la persona de Jesús. Hace referencia a la eternidad de Jesús, es decir, a la vida que Él tuvo antes de venir a la tierra en forma de hombre. Por eso los testigos de Jehová se aseguraron de decir también que Él existía o vivió en el cielo antes de venir. Pero se aseguraron de decir que Él era inferior a Dios y que era una creación de Dios. Entonces, en su versión lo corroboran diciendo que Jesucristo es un Dios inferior al Dios Todopoderoso, pero dicen que sí, Él existía, Él estaba con Dios, pero Él era un Dios inferior. Entonces Jesús, aquí se aseguraron con su versión de decir y desacreditar completamente a Jesús para que la gente pueda entender que Jesucristo no es Dios. En su siguiente texto, esto es en el mismo sitio oficial de los testigos de Jehová, esta es la Biblia interlineal del idioma griego original con una traducción al idioma inglés. Entonces, a pesar de que es una traducción al idioma inglés, gracias a Dios por las herramientas y la tecnología que tenemos, la podemos traducir al español también. Pero por la misericordia de Dios también yo tengo algo de entendimiento del idioma inglés, entonces creo que no será muy difícil. Aquí en la versión del griego, si ustedes pueden analizar, allí ellos tienen una versión griega, según para decir que esta es la Biblia del griego original de donde se traducen las Biblias al
a los diferentes idiomas, al inglés, al español, o etcétera, etcétera. Comienza diciendo en el versículo 1, en el principio era el verbo, y luego dice, y el verbo era con Dios, y luego, de una manera inferior, dice, y el verbo era un Dios. Entonces, la palabra que aparece allí abajo de Dios es la palabra teos, que es la misma palabra que aparece acá, donde dice Dios con G mayúscula, que es como si escribieran Dios con D mayúscula, y aquí es como si escribieran Dios con D minúscula, es decir, Dios inferior y Dios mayor. Pero lo misterioso de esto es que en la versión griega, la palabra teos que aparece aquí es la misma palabra teos que aparece aquí, que es Dios con referencia a la divinidad, es decir, el Dios todopoderoso, el soberano del universo o el creador de todas las cosas. Esto es Dios aquí, teos, es una divinidad. Entonces, en la versión griega de ellos, traduciéndolo en inglés, lo traducen igual como el español, haciendo referencia de que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es un Dios inferior al Dios todopoderoso. Pero en la misma versión griega no pueden evitar negar esta verdad, porque allí encuentran la palabra teos, y teos es Dios todopoderoso. Bueno, entonces si nosotros analizamos los textos de gente sincera, expertos, eruditos, reconocidos en universidades, en escuelas, en colegios, en institutos bíblicos, cuando nosotros analizamos sus versiones, sus traducciones, nos damos cuenta que los testigos de Jehová, a pesar de tener un texto original, dicen ellos lo traducen a su manera y lo targiversan, porque desafortunadamente muchas personas no conocen el idioma hebreo, no conocen el idioma griego, no conocen lo que es la teología bíblica y sistemática, no conocen lo que es la teología exegética, la teología dogmática, la teología histórica, no conocen ellos el trasfondo cultural del pueblo de Israel, el trasfondo cultural de los apóstoles de Jesucristo, no conocen las evidencias textuales de donde se están traduciendo las Biblias hoy en día. Y hay dos evidencias textuales grandes, fuertes que hay. Una conocida como el texto mayoritario, que es el texto recibido, y la otra que es el texto crítico o el texto minoritario. Entonces, de esas dos fuentes se están traduciendo las diferentes versiones en el Nuevo Testamento, y hay una gran cantidad de evidencias, de textos del Nuevo Testamento que podemos nosotros en este tiempo tener con mayor claridad la palabra de Dios. Entonces, como mucha gente no conoce esto, entonces lo que los testigos de Jehová lo dicen y lo citan, se lo creen. Pero vamos a analizar los diferentes textos. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de tener la Biblia interlineal de J.P. Green. Esta es una versión del griego original que está basada en el texto recibido. Más adelante voy a citar las fuentes de dónde viene y todo eso, para que vean que los testigos de Jehová no hacen eso. Entonces, en esta versión del griego original, esta versión es una traducción completamente en el inglés, pero vamos a hacer uso de los traductores y vamos a hacer uso de otras versiones al español también para analizarla. En el Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, aquí dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice aquí, y el verbo, Dios, aquí es teos, y era con Dios, y el verbo, aquí está, era Dios. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, para que no vayan a pensar que me lo estoy inventando o que estoy adivinando, bueno, si la leyéramos en inglés, dice de la siguiente manera:
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. Entonces, traducido literalmente al español, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aparece la palabra teos, aquí también, y aparece la palabra logos, que es la palabra o el verbo, haciendo referencia a Cristo. Entonces, Jesucristo no es un Dios inferior en la versión original, sino que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Se le atribuye el título de divinidad o deidad por encima de todas las deidades. Entonces Jesucristo lo identifica el apóstol San Juan como el Dios de Israel o el Dios eterno que creó todas las cosas, el Dios todopoderoso. Sigamos analizando los textos. Por ejemplo, la traducción literal al español, en este caso es la versión Reina Valera 1960, que también está basada en el texto recibido. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí claramente dice que Jesucristo estaba en el principio con Dios, y a la vez Jesucristo es Dios mismo, el verbo es Dios. Y dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesucristo es el verbo y a la vez es Dios y a la vez es el creador de todas las cosas. Esta es la traducción literal de lo que nosotros miramos aquí con anterioridad del Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 del griego original, y esta es la versión literal al español. También quiero decirles que esta traducción que estamos viendo en este momento es la Biblia contextual que viene de la versión hebraica y del Nuevo Testamento griego, y para que sepan, curiosamente viene de la misma fuente de la cual fue traducida la famosa versión de la traducción del Nuevo Mundo, la versión de los Testigos de Jehová. Entonces, esta viene de la misma fuente del griego original, pero al castellano o al español traduce de la siguiente manera: en el principio era el logos, es decir, el verbo, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos. Entonces, aquí la traducción que viene del griego original, de la misma fuente que se tradujo la Biblia a los Testigos de Jehová, no traducen como los Testigos de Jehová, traducen con honestidad y dicen que en el principio era el verbo, logos, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos, es decir, Jesucristo es Dios. En un principio estaba ante Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces quiere decir que Jesucristo es eterno, Jesucristo es el Dios todopoderoso, y Jesucristo es el creador de todas las cosas. Pero lamentablemente los testigos de Jehová han tergiversado y han torcido las sagradas escrituras y la han traducido a su propio antojo. Por ejemplo, seguimos analizando enseguida, para seguir avanzando, otros de los textos que ellos usan como fuente para negar lo que tiene que ver la deidad de Jesús. Vamos a comenzar con su texto. Es la Biblia griega traducida al inglés de los famosos Testigos de Jehová. Entonces, en la carta del apóstol San Pablo a Tito, es una carta muy pequeña, el Nuevo Testamento, en el versículo 13, dice, el versículo 13, del número 13 en adelante, dice, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y de el Salvador nuestro, de Cristo Jesús. Entonces ellos traducen aparentemente de una manera literal, pero de la manera que están traduciendo también hacen ver y tratan de separar la palabra Dios de Jesús, para que Jesucristo no sea gran Dios. Entonces la palabra Teos, que aparece aquí, y la palabra gran Dios, y
añaden de Salvador nuestro, lo cual, si la tradujeran honestamente, gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces, ellos contraponen unas palabras y la hacen ver, pero en el griego original, todo aquel que sea conocedor de los textos originales se va a reír, porque en realidad está declarando que Jesucristo es el gran Dios y Salvador nuestro. No solamente es un profeta o es un hombre o es humano, sino que Él es 100% Dios, 100% hombre. Y estas son palabras mismas del apóstol San Pablo, que debemos de esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero bueno, para no entretenernos mucho, vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, aquí ellos siguen diciendo, en la traducción del Nuevo Mundo, en la misma carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, separan a Dios de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente vea que Jesús no es Dios. Ese es el trabajo, la labor de ellos en su versión. Enseñarle a la gente no la salvación, ni enseñarle a la gente la esperanza que bienaventurada que hay en Cristo Jesús para los seres humanos que hemos pecado, hemos ofendido a Dios, sino que ellos se enfocan claramente en su versión, en su traducción, de decirle abiertamente al mundo entero que Jesucristo no es Dios. Entonces, aquí hay algo bien preocupante, porque si el Señor Jesucristo no es Dios, entonces, amado oyente, si Jesucristo no es Dios, entonces nadie puede salvarse. Porque la Biblia establece que el Dios de Israel se manifestó en carne, vino en forma de hombre. Y es necesario reconocer a Jesús como nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Él es la única esperanza y la única razón de nuestro existir. No podemos nosotros negar esta gran verdad. Entonces, sigamos analizando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, también otro texto en el sitio o en la página oficial de los Testigos de Jehová, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, también ahí el apóstol Pablo declara que Jesús es Dios por encima de todas las cosas, pero dice, el texto dice, de quién son los padres y de quién, según la carne vino, de acuerdo a la carne vino el Cristo, el cual siendo sobre todas las cosas Dios, bendito por las edades o por los siglos. Amén. De una u otra manera se les escapa de la mano y ellos dejan aquí de una manera cuestionable, o como lo quiere decir, deja el texto griego ahí, y en su traducción se les escapó de las manos de ver de que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Noten que en la misma versión griega de ellos mismos podemos ver y podemos encontrar evidencias que demuestran que el apóstol Pablo declara que Jesucristo es Dios todopoderoso por encima de todas las cosas. Y seguimos analizando. Esta es la traducción al español de los Testigos de Jehová, la traducción al Nuevo Mundo. En la carta del apóstol San Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 5, dice: a ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Y luego ponen como una crucita y dicen que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Entonces, separan a Dios de Cristo, cuando en su misma traducción dice, dice, the one being upon all things, God. Entonces,
pero le ponen una coma para que no reconozcan a Jesucristo como Dios. Entonces es algo que ellos hacen a propósito, pero en su versión en español lo hacen de esa manera, separando la palabra Dios de Cristo para que el mundo sepa, o la gente sepa, que Jesús no es Dios. Entonces el trabajo de ellos no es proclamar la salvación o la esperanza bienaventurada para las almas de esta tierra, sino proclamar el mensaje de que Jesucristo no es Dios. Note, es una negación abierta de la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ir analizando. Tenemos este texto que curiosamente yo lo revisaba, pero voy a pedir que el que lo mire y lo lea, lo estudie y lo investigue. Entonces, simplemente lo voy a utilizar para que lo puedan ver como una evidencia extra de lo que hay ahí, pero voy a usar una fuente que sí puedo decir que es una fuente confiable, porque es una fuente reconocida en diferentes naciones, en diferentes colegios, universidades, y es un texto consultado por apologistas y expertos en Biblia, expertos en el idioma. Es un texto utilizado por varios defensores de la fe. Entonces, el cual yo me refiero al texto de J.P. Green, pero en este caso vamos a analizar la Biblia Interlineal del Nuevo Testamento de Tischendorf. Aquí vamos a analizar lo que dice en la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: esperando bien dispuestos hacia la dichosa esperanza y manifestación del esplendor del grande Dios, o el gran Dios y libertador nuestro, de nosotros, lo dice ungido, lo cual es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros lo habláramos, entonces, esperando bien dispuestos hacia la dichosa esperanza y la manifestación del esplendor del gran Dios y libertador nuestro, Jesucristo. Eso sería si lo tradujéramos así. Entonces, la traducción al español de este texto lo utilizan en la Reina Valera 1970, Tito 2:13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en la traducción en la versión griega, traduciéndola literalmente al español o a cualquier idioma, hace una referencia poderosa, confesando abiertamente el texto en sí mismo, que Jesucristo no solamente es un maestro o profeta o salvador, sino que es el gran Dios de Israel y es un gran Dios y salvador. Entonces, esto es una verdad fundamental declarada por el mismo apóstol San Pablo en una de sus cartas a Tito. Sigue diciendo, por ejemplo, en la Biblia Interlineal del Nuevo Testamento, Tischendorf, en Romanos capítulo 9, versículo 5, sigue diciendo de la siguiente manera, dice: de quienes son los padres y precedente de cuales es también el Cristo, el que según la carne, siendo sobre todas las cosas Dios bendito, entonces por los siglos de los siglos. Entonces, aquí está diciendo el texto griego de la Biblia Interlineal del Nuevo Testamento, dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Por ejemplo, la traducción literal sería en Romanos capítulo 9 versículo 5, en la Reina Valera la encontramos, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces nosotros podemos ver y entender claramente que la traducción literal del texto griego original declara abiertamente el apóstol San Pablo que Jesucristo es Dios
por encima de todas las cosas. Él es Dios todopoderoso y no un Dios como dice la versión de los testigos de Jehová. La versión de los testigos de Jehová dice un Dios inferior a Dios, pero no. Aquí el apóstol San Pablo dice que Él es Dios todopoderoso. Entonces, sigamos analizando los textos. Por ejemplo, tenemos la Biblia interlineal de J.P. Green. Es una traducción completamente, es una versión completamente en el inglés y es una traducción al inglés únicamente y está basada en el texto recibido. Más adelante te lo voy a decir las fuentes de dónde viene y todo para que la puedan conseguir si gustan examinar, investigar para que vean que no me estoy inventando las cosas. Entonces allí dice, en la misma carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, expecting the blessed hope and appearance of glory of the great God and Savior of us, Jesus Christ. Dice, de una manera expectante o esperando la esperanza bendita o bienaventurada de la aparición gloriosa o en gloria de nuestro gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces, el griego original hace referencia de que Jesucristo es gran Dios y Salvador nuestro. Entonces, es nuestro Dios y es nuestro Salvador. ¿Por qué? Esta es una verdad fundamental de la Biblia porque solamente Dios perdona pecados, solamente Dios tiene el poder para salvar al hombre. Entonces, Jesucristo en la Biblia queda establecido por la doctrina de los apóstoles del Señor que Jesucristo es Dios y Salvador a la misma vez. Entonces, sin reconocer a Jesús como Dios, nadie puede salvarse. Por esa razón, este gran engaño que Lucifer ha traído a los testigos de Jehová para que el mundo no conozca a Jesús como su Dios y su Salvador, sino para que el mundo vea a Jesús como en una negación abierta de que Jesús no es Dios. Entonces le están quitando la esperanza a la humanidad. Es algo preocupante. Sigamos analizando el texto. Por ejemplo, en la versión King James en inglés de Tito 2:13 dice, looking for the blessed hope and the glorious appearing of great God in our Savior Jesus Christ. Entonces tal vez pronuncie alguna palabra mal, pero aquí tengo el texto escrito y pueden, si no me creen, pueden consultar en la escuela secundaria de mi pueblo, en la escuela secundaria de Tamácuaro. Pueden consultar también en la escuela secundaria de Cutzamala y pueden consultar también en la preparatoria de Cutzamala. Hay maestros especializados en el inglés. Entonces allí ustedes muéstrenle este texto y verá que no me equivoco, porque ahí dice que debemos de buscar la esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La traducción al español, tuve que echar mano de los traductores cibernéticos. Entonces, el traductor de Google dice, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces, la traducción literal al español de esta versión del griego original dice que Jesucristo es gran Dios y Salvador nuestro. Entonces, miramos que los testigos de Jehová comprometen la verdad y la divinidad de Cristo, y ellos, a propósito, de una manera deshonesta, niegan a Dios, niegan a Jesús, niegan la divinidad de Cristo. Por ejemplo, sigamos analizando el texto. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 5, dice, ¿de quiénes? Aquí, ¿de quiénes son los padres? ¿Y de quiénes, de acuerdo a la carne, vino Cristo? Él dice, el cual, siendo sobre todo Dios, bendito por las edades o por los siglos. Amén. Entonces,
aquí el texto original dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas y por encima de todo Dios. Entonces, el texto original enseña, de la versión de J.P. Green, enseña, amado oyente, amado testigo de Jehová, amado lector que usted está mirando esto, enseña que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Y estoy presentando las evidencias bíblicas textuales del original y también en el idioma español. Por ejemplo, aquí está en inglés todavía. Dice en el versículo 5, de quiénes son los padres y de quién concerniente a la carne vino Cristo, el cual es por encima de todas las cosas, Dios bendito para siempre. Amén. Entonces, la traducción al español dice, cuyos son los padres y de los cuales en cuanto a la carne vino Cristo, el cual es sobre todo Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, la traducción literal al español dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas y por encima de todo Dios. Entonces, tenemos bastantes pruebas y evidencias para demostrar que la Biblia enseña claramente lo contrario a lo que dicen los testigos de Jehová. Lo triste es que los testigos de Jehová de la población de Tucuruato y de los Tules y alrededor de mi pueblo y dentro de mi mismo pueblo, ellos siguen enseñando esta deshonestidad textual donde ellos niegan abiertamente que Jesús no es Dios. Entonces, eso es lo preocupante, que ellos usan el librito amarillo que dice ¿qué enseña realmente la Biblia? Y en una de sus doctrinas dice que Jesucristo no es Dios. Entonces, estamos mirando nosotros las evidencias textuales del griego original y de diferentes textos que claramente dicen que Jesús sí es Dios, y eso compromete a los testigos de Jehová a desmentir eso, porque las fuentes y las evidencias que estamos usando son de expertos, eruditos, reconocidos en universidad. Y les voy a decir una cosa, en ninguna universidad exegética o teológica se usa la versión de los testigos de Jehová. Incluso uno de los eruditos dijo que nunca había encontrado una versión que se alejara tanto del original como la famosa traducción del Nuevo Mundo, que es la de los testigos de Jehová. Tristemente, es una triste realidad, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Sigamos analizando el texto. De acuerdo con la información que tenemos, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es la versión oficial de los testigos de Jehová. Dice la versión del Nuevo Testamento denominada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras griegas cristianas. Y en ninguna universidad cristiana se usan los textos de los testigos de Jehová para corroborar la teología cristiana o la teología fundamental de la Biblia. Simplemente que ellos se autonombran escrituras griegas cristianas. Dice, se tradujo al inglés a partir de la versión en griego original y fue publicada originalmente en 1950. La versión del Antiguo Testamento, denominada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras hebreo-arameas, se tradujo al inglés a partir de la Biblia hebraica y se publicó originalmente en 1960. Entonces, aquí hay fuente informática en los medios de comunicación donde los testigos de Jehová brindan esta información acerca de su traducción. Entonces, ellos afirman y aseguran que su versión viene del griego original y del hebreo y arameo original. Entonces, eso a ellos les da cierta autoridad para citar sus escrituras según su teología que ellos dicen y para apelar a lo que ellos creen. Pero también lo que dicen aquí, la base textual dice que es la Biblia hebraica para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento en el griego original. Entonces es el Nuevo Testamento del griego original. El tipo de traducción dice que tiene equivalencia formal y un poco de equivalencia dinámica. Entonces no es meramente literal, sino tiene dinamismo, pero en esas cosas que ellos declaran y relatan, dicen ellos que viene directamente del hebreo y del griego original. Entonces yo voy a presentar en este momento una versión
una versión que viene de la misma fuente. Para que sepan, ahí está en la Santa Biblia. Viene de la fuente, la Biblia hebraica, y viene del Nuevo Testamento. Abajo dice Nuevo Testamento griego. Esta es la traducción contextual al español. Y esta versión no es el mismo texto, no viene del mismo texto griego original de la versión o de la Biblia J.P. Green, de la cual viene la King James y la Reina Valera 1960. Esta viene del texto crítico del Nuevo Testamento griego, y del Antiguo Testamento, pues obvio, el Antiguo Testamento es el texto de los hebreos, de los judíos. Entonces, del Nuevo Testamento es otra fuente, y misteriosamente es la misma fuente de la cual se tradujo la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Y cuando nosotros leemos los textos traducidos al español del griego original, de la misma fuente que es de la traducción del Nuevo Mundo, dice, cuando habla de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio estaba ante Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esta fuente del Nuevo Testamento griego, de la cual presume venir la traducción del Nuevo Mundo, ellos no colocan o no traducen el texto de esta forma, y estos son eruditos reconocidos de la Biblia contextual, de la sociedad bíblica iberoamericana. Entonces ellos traducen literalmente que Jesucristo es Dios y el creador de todas las cosas. Otro texto, el mismo texto que analizamos, es en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías. Entonces, el Mesías es Cristo o ungido, es lo mismo. Esta versión también dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Miren qué misteriosamente, y este es el mismo texto de donde viene la traducción al mundo. También dice aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y me gusta lo que dice, la fidelidad es porque Dios es fiel, para que sepan, él prometió preservar su palabra, pero también dice ahí, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías o el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, esta es la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. Y, como les dije desde un principio, misteriosamente este texto de la Biblia contextual viene de la misma fuente de donde se tradujo o presume ser traducida la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Entonces, esta traducción realizada hecha por los expertos de la sociedad bíblica iberoamericana, dice claramente que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, aquí ya los testigos de Jehová están cayendo en un problema bien serio, porque con tanta evidencia textual de eruditos y de expertos que se han encargado de investigar las Sagradas Escrituras y a traducirla, podemos encontrar de diferentes nacionalidades, traductores de diferentes idiomas, de diferentes países, coinciden en traducir el texto bíblico del original y dicen que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Sigamos analizando. Por ejemplo, esta es la versión oficial de los Testigos de Jehová, la traducción al Nuevo Mundo. Y esta es la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. En adelante. Entonces, otro de los textos que ellos usan para decir que Jesucristo es creación de Dios y que Jesucristo no es Dios, entonces ellos citan esta escritura con gran vehemencia y con gran convicción para decir, se equivocaron, Jesucristo no es Dios. Dice ahí, en lo que tenemos marcado en color azul, dice, Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación de Dios. Entonces, este texto, dicen ellos, allí dice claramente que Jesucristo es creado o es el primero en ser creado por Dios. Pero en realidad, si leen el texto, aún en su misma versión, no está diciendo que Jesucristo fue el primer creado
o es el primer creado o el primero de toda la creación. Dice que Jesucristo es el primogénito. Se le da un título a Jesús como de preeminencia, de supremacía, colocándolo en el título de primogénito. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra primogénito en el significado del español es el primer nacido. No significa primer creado, primer nacido o el primero nacer en una familia. Y en la cultura judía o en la cultura hebrea de aquel tiempo, acuérdense que la Biblia viene del Medio Oriente, en la cultura hebrea el primogénito era el principal de la familia, entonces, y era el heredero por excelencia de esa familia. Entonces, aquí a Jesucristo no se le coloca como el primero en ser creado, sino como el heredero y como el principal en la familia de Dios. Entonces, pero los testigos de Jehová dicen que es el primero en ser creado. Bueno, vamos a analizar lo que ellos dicen para que vean todo lo que dicen ellos. En su versión griega dice, ahí está marcado en azul, dice, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Dice, y dice la palabra en inglés, firstborn, que es primogénito o primer nacido, para que sepan. Primogénito significa firstborn, y firstborn en inglés traducido al español es primer nacido o el primogénito en una familia. Dice de toda la creación. Entonces, aquí es lo que ellos usan o utilizan para decir, ven, el mismo griego original dice que Jesucristo es el primero en ser creado. Bueno, ya les estuve explicando un poquito qué significa en la cultura judía esto, pero vamos a seguir nosotros con nuestro texto. Vamos a seguir analizando. Aquí tenemos nosotros la versión griega original de el textus receptus o el texto recibido de la Biblia de J.P. Green. Dice, ¿quién es? Dice aquí, ¿quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Entonces, en el griego original, quiero que sepan, para que sepan que yo no soy deshonesto, en el griego original está escrito de esa forma, pero en ninguna parte del griego original dice que Jesucristo es el primero a ser creado. Dice ¿quién es? La imagen del Dios invisible y el primer nacido, el primer primogénito de toda la creación. Entonces, y aquí arriba hay un código que tiene 4416 y la palabra griega, que es la palabra prototokos, de donde tiene origen la palabra firstborn o primogénito en español. Entonces, analizamos este texto y vamos a seguir analizando nuestros textos. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al diccionario, este es el diccionario James Strong, utilizado primeramente en el idioma inglés, posteriormente traducido al español, pero sin cambiar el original, sin cambiar los códigos, aplicado a la versión primero utilizado en la King James y después aplicado a la Reina Valera 1960, basado en el textus receptus o el texto recibido. La palabra que aparece aquí con el código 4416, prototokos, se pronuncia prototokos, es la palabra que está aquí, prototokos también, y tiene el código 4416. Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario del idioma original, vamos a entender de una manera clara qué es lo que quiso decir el escritor ahí. La palabra prototokos dice que viene del código 4413, es el alternado del código 5088, que significa primogénito. Por lo general, como sustantivo literal o figurado, primogénito. Entonces, traduce literalmente como la palabra prototokos como primogénito. Pero cuando nosotros vamos más ampliamente siguiendo analizando la fuente de la palabra o el origen de esta palabra, seguimos con lo que sigue. Dice que viene de 4413 y la palabra protos, aquella es prototokos. Entonces aquí comienza con protos.
del superlativo de 42-53, que quiere decir el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Dice noble, primero, primeramente, principal, influyente o mejor. Entonces, aplicado a la persona, porque se está refiriendo a una persona. El prototocos se refiere a una persona, no se refiere a una propiedad, ni se refiere a una parte, se refiere a alguien que pertenece a una familia real, se refiere a alguien que pertenece a la realeza o a una familia real. En este caso, Dios es el rey del universo, el rey del cielo. Entonces Jesucristo tiene linaje real, linaje del reino. Entonces Él es un noble, Él es el primero o el principal. Entonces aquí ya la palabra protos a Jesús le está dando supremacía. Entonces Jesucristo es un principado, es el soberano o es alguien que está por encima de todo lo que ha sido creado. Y para ser en ese nivel, Él tiene que ser Dios. Por ejemplo, sigue diciendo de 42-53, es la preposición primaria ante, es decir, enfrente, antes de, figuradamente, superior a, antes de, delante de, ante todo. En composición retiene los mismos significados. Quiere decir que el Señor Jesucristo, el prototocos de toda la creación de Dios, Él es el principal, o Él es antes y el que tiene supremacía o superioridad antes de la creación y sobre toda la creación. Eso lo coloca a Él en un lugar de deidad, en una posición de deidad. Quiere decir que Él es el principal o el que lleva a cabo toda la creación de Dios. Él tiene la supremacía. Entonces, Él dice en otra parte de la Escritura, dice que todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Entonces, Él es el dueño y a la vez también Él es el heredero, ya que tomó forma de hombre, y Él es el principal, el que está a cargo o al frente o el que lleva a cabo toda la creación de Dios. Nota que nosotros al investigar qué significa la palabra prototocos, entonces nos damos cuenta que Él es el Dios todopoderoso. Y sigamos analizando el texto. Por ejemplo, la fuente que cito yo se encuentra en la Nueva Concordancia Strong, exhaustiva de la Biblia, traducida al español. La otra fuente que yo cito del griego original, la traducción dice hebreo y griego en los textos, son de la versión de J.P. Green, pero la fuente de donde vienen está marcado en naranja. Dice el texto hebreo del Antiguo Testamento es el texto masorético, es decir, el texto de los judíos, de los hebreos. Y este tipo fue usado o fue impreso en 1866 por la Sociedad Bíblica Forense British, si no me equivoco, es británico. Dice, el texto griego es el texto del Nuevo Testamento, es el texto recibido o el texto receptus, que fue impreso o utilizado o recopilado por Stephen Austin y los hijos por la Sociedad Bíblica Trinitaria en 1976 y está basada en el Nuevo Testamento, en el original griego, de acuerdo al texto, seguido por la versión autorizada, en este caso la versión autorizada editada por F.H. Scrivener y publicada entre 1894 y 1902. Entonces, estoy citando fuentes verídicas, fuentes serias de las Escrituras que podemos consultar el original en nuestra mano. Entonces, esto es para que sepan que yo
quiero usar la honestidad y no quiero tergiversar nada. Quiero mostrarles con seriedad que las diferentes fuentes que he consultado de los textos en español, en el inglés y los diccionarios, dicen claramente que el Señor Jesucristo es Dios. Para continuar, por ejemplo, seguimos analizando el texto de el apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice que en la versión griega de los testigos de Jehová habla de que del Señor Jesucristo, dice que le dice a los filipenses que busquen tener la mente de Cristo, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. Entonces este texto lo usan ellos para decir que Jesucristo mismo ni siquiera pensó que era Dios en sí mismo, ni quiso ser igual a Dios. Ellos usan este texto y lo sacan de su contexto, cuando en realidad la fuente original de este texto hace referencia de que Jesucristo, a pesar que es de la misma forma y de la misma naturaleza de Dios, porque es Dios mismo en la tierra, dice que no quiso él aparentar ser nada más en su gloria única de Dios, sino que quiso vivir como los hombres, caminar entre los hombres y hablar el reino de Dios como cualquiera de los seres humanos, como un siervo, como un mensajero, como un fiel sirviente de Dios, en forma de hombre, como cualquier ser humano, para también cumplir el propósito de morir en la cruz para la salvación de toda la humanidad. Entonces, eso es lo que dice en serio el contexto, pero ellos usan este texto para decir que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo jamás pensaba ser Dios en sí mismo. Y citan en la versión de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: y mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a él. No, dice, más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo, es decir, un siervo, y se convirtió en un ser humano. Aquí dice claramente que Jesucristo se convierte en ser humano. O sea, Jesucristo no es Dios hombre, Jesucristo se convierte en ser humano. Entonces aquí ellos se enfocan claramente para que la gente vea que Jesucristo no es Dios. Entonces estamos respondiendo las preguntas que ellos hacen. ¿Es el Hijo igual al Padre? ¿Es Cristo igual a Dios? Entonces dicen ellos que no es lo que enseña la Escritura. Bueno, si somos honestos, lo que enseñan las Escrituras de ellos no enseñan que Jesús es Dios, porque ellos lo niegan, porque las traducen y las tergiversan a su manera. Pero las diferentes evidencias textuales de eruditos reconocidos serios en las Sagradas Escrituras afirman y aclaran que Jesucristo es Dios. Entonces, seguimos analizando el texto. Por ejemplo, tenemos la versión griega del texto recibido, J.P. Green. Dice, por esto, entre ustedes, cada uno tenga el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en forma de Dios subsiste, o subsistió, o el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y una vez estando él en semejanza de los hombres, se humilló a sí mismo y se volvió obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que dice claramente el texto griego, para que sepan, y quise rodear con un círculo la palabra forma de Dios, dice ahí forma de Dios, que la palabra griega que aparece ahí es morfé theos, que significa literalmente de la misma forma y de la misma naturaleza de Dios.
y con los códigos 34, 44 y 23, 16 para Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo no está diciendo que Jesucristo no es Dios. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es Dios mismo, es de la misma forma y de la misma naturaleza, sino que a pesar de que Cristo es de la misma forma y de la misma naturaleza de Dios, Él no quiso establecerse, no quiero usar esa palabra, Él no quiso que el hombre simplemente lo conociera en su sola divinidad como Dios, sino que también quiso que la gente lo conociera como un hombre. O sea que Dios se revela a la humanidad como Dios, pero también en forma de hombre. O sea, esto lo hace que Jesucristo sea 100% Dios y 100% hombre. Entonces Pablo dice, a pesar de que Cristo es de la misma forma y de la misma naturaleza de Dios, Él quiso ser semejante a los hombres voluntariamente, humillándose de esa manera, llevar esa humillación en sí mismo y por encima de todo, pagar el precio de nuestra salvación con su muerte en la cruz. Entonces, esto es lo que está diciendo el texto original. No está diciendo que Jesucristo no es Dios, como dicen los testigos de Jehová. Esto es ridículo y vergonzoso. Pero también, por ejemplo, en la traducción en inglés, allí se encuentra, dice que haya pues en ustedes la misma mente que hubo también en Cristo, el cual siendo, dice, la misma versión en inglés dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no escatimó, o sea, el ser igual a Dios únicamente, sino que Él mismo, dice, se negó a sí mismo y tomó forma de siervo semejante a los hombres y, por último, fue crucificado para salvar a la humanidad. Entonces, en la traducción de la King James, del inglés al español, dice, sea en vosotros esta mente que también estuvo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, pensó dice que no era un robo ser igual a Dios, sino que se despojó de su reputación y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres y habiendo sido hallado a la moda como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando dice fue hecho, no significa que fue creado, sino que la traducción está diciendo de esta manera que Jesucristo tomó forma de hombre para hacerse él mismo en semejanza a los hombres, porque era necesario que él hiciera eso. Entonces, la versión Reina Valera 1960, en la cita bíblica que estamos leyendo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La traducción deja claro que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo él divino, no quiso nada más presentar el lado divino de él, sino que también quiso que lo conocieran como hombre, Dios hombre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se murió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguimos leyendo. Entonces, la misma versión de donde viene la traducción de los testigos de Jehová, es la Biblia contextual esta, es la misma fuente griega, dice, considerar entre vosotros lo que hubo también en Jesús, el Mesías, el Cristo, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Misteriosamente, los testigos de Jehová no traducen cruz, porque ellos no creen en la cruz. Entonces, y esta es la versión que viene de la misma fuente, del original griego. Entonces ellos agarran este texto y dicen, no, Jesucristo no es igual a Dios y Jesucristo no es Dios. Pero cuando nosotros vamos al original y vamos a retomar la versión original donde dice en forma de Dios, con los códigos 34, 44, 23, 16, que es el griego morfé. Esta palabra es morfé, teos, que significa de la misma forma y de la misma naturaleza.
igual en esencia o en sustancia con el Padre, Dios el Padre. Entonces, Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y aquí vamos a seguir analizando. Por ejemplo, por esa razón, en la versión en español dice, Reina Valera 1960, con los códigos Strong 34, 44 y 23, 16. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra le dije que es morfeteos, de la misma forma y de la misma naturaleza de Dios. Entonces, 34, 44 es el código y es la palabra griega morfé, que en una investigación de los eruditos dice que esto hay una probabilidad grande de que venga de un origen de esta palabra, del origen de el código 3313, en la base de mediante la idea, dice, de en ajuste de las partes como forma, figurado es naturaleza y forma. Entonces, la palabra morfé, de una manera entendible, es naturaleza o forma. Entonces, morfé es forma y naturaleza. Y sigue en el código de donde viene 3313, dice, viene de meros, de una forma obsoleta pero más primitiva de meiromai, que es conseguir como una sección o porción, división o parte. Literalmente o figuradamente, en aplicación amplia, significa miembro. Después dice detalle, parte, región y turno. Pero como no se está hablando de un lugar o de una área o de una región, sino que se está hablando de una persona, se está diciendo que de que esta palabra de morfé, forma o naturaleza, también es miembro. Entonces, no solamente es de la misma forma o de la misma naturaleza de Dios, sino que es de la misma esencia y de la misma sustancia. Eso quiere decir que Jesús es Dios juntamente con el Padre. Entonces, Él es igual al Padre, uno con el Padre. Eso quiere decir que Jesús es igual a Dios. Y la pregunta que hicieron los testigos de Jehová, ¿es Jesús igual al Padre, igual a Dios? Claro que sí. Ellos dicen que no, pero la versión original del griego y el diccionario del griego original dice claramente que no solamente es de la misma forma y de la misma naturaleza, sino que es miembro del mismo Padre. Entonces, esto hace referencia a otra doctrina que ellos no creen, que no la voy a mencionar en este momento, pero aquí habla de que Jesucristo es de la misma forma, de la misma naturaleza, esencia y sustancia del Padre. Es igual a Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, aquí aparece la palabra circulada, 34, 44, 36. Esta palabra es morfé, teos. Jesucristo, aquí atrás dice, Cristo, Jesús, quien es de la misma forma y de la misma naturaleza de Dios. Igual a Dios, igual al Padre. Jesucristo es Dios. Entonces, para concluir, en el mismo texto de los famosos testigos de Jehová, ahí está la palabra morfé, y aquí aparece la palabra Dios. En el mismo griego del texto de la versión de los testigos de Jehová, dice que Jesucristo es de la misma forma y de la misma naturaleza de Dios, igual a Dios, igual al Padre. Entonces, con esto nosotros estamos concluyendo y con esto cerramos nosotros nuestras evidencias textuales, donde abiertamente y claramente los expertos, los eruditos y las diferentes versiones, diferentes textos, por ejemplo, yo tuve que consultar al textus receptus o al texto mayoritario, la versión de J.P. Green. Tuve que consultar la King James, la Reina Valera 1960, y tuve que consultar el texto crítico del Nuevo Testamento griego, de la Biblia contextual, de la cual también se tradujo
la versión de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Entonces, usando las mismas fuentes textuales, llegamos a la conclusión de que los testigos de Jehová mienten, los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, los testigos de Jehová niegan abiertamente que Jesús es igual al Padre, igual a Dios, y que Jesucristo es Dios todopoderoso. Entonces, claramente podemos ver y entender que Jesucristo es el Dios todopoderoso. La Biblia enseña realmente que Jesucristo es Dios. Esto es la esperanza bienaventurada para la humanidad. Si la Escritura enseña que Jesucristo es Dios, todo hombre puede ser salvo. Si el hombre le reconoce a Jesucristo como su Dios, Señor y Salvador, se salvará. Esta es una invitación a los testigos de Jehová que están caminando constantemente en el interior de mi pueblo, de Tamácuaro, y también en el pueblito de Tucuruato, Los Tules y alrededor, Cutzamala, Altamirano, por todas partes, de que vengan a la verdadera fuente, de que ya no sigan proclamando que Jesús no es Dios, porque no hay esperanza en ese mensaje. Vengan a la verdadera fuente que dice que el Señor Jesucristo es el Dios, gran Dios y Salvador, el Dios todopoderoso. Él es el Dios de Israel manifestado en carne. Él murió en la cruz para salvarnos, para el perdón de nuestros pecados. Por favor, este mensaje también va dirigido directamente a Gabriel, uno de los maestros más reconocidos de allí, de Tucuruato, de el pueblito que sigue después de mi pueblo, Tucuruato. Entonces, va dirigido directamente a Gabriel. Gabriel, si me está escuchando, que yo sé que me va a estar escuchando, o oír este mensaje, quiero que sepas que te equivocaste. Por mucho tiempo has creído un engaño, una mentira, un error, y es tiempo. Es tiempo, Gabriel, que vengas a la verdadera fuente, que prediques el verdadero mensaje, que Jesucristo es Dios, el Salvador de toda la humanidad, y Él es el Dios de Israel manifestado en carne, y Él es la única esperanza. Reconócelo en tu corazón como Señor y Salvador, y entonces entenderás la revelación divina como realmente es. Bueno, entonces así nosotros concluimos con nuestras evidencias textuales. Pero en este día estoy delante de todos ustedes y delante del mundo entero, delante de todo mi pueblo de Tamácuaro a través de esta red social, de Tucuruato, de los Tules y de los pueblos alrededor, para decirles que las evidencias que ustedes han visto dicen claramente que los testigos de Jehová mienten y se dejaron seducir por el espíritu del anticristo, porque dice, ¿quién es el espíritu del anticristo? Sino el que niega al Padre y también al Hijo. Entonces, el espíritu del anticristo a la vez promueve a un Cristo, pero a la misma vez termina negándolo. Y dice también, ¿quién es el espíritu del anticristo? ¿O quién es el anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y negar que Jesucristo ha venido en carne, en la enseñanza general de la Biblia, significa que el Dios de Israel vino en la persona de Cristo. Es decir, el Dios de Israel se manifestó en carne para salvar a toda la humanidad. Cualquiera que niega esta verdad, dice, es un anticristo. Estas son las palabras del apóstol San Juan, se encuentran en las cartas del apóstol Juan. Entonces, quiero decirles que por muchos años, por mucho tiempo, en especial tú, Gabriel, el pueblo ya sabe a quién me refiero. Gabriel es muy conocido, desde allí de Tucuruato, el pueblo vecino de mi pueblo. Te has dedicado, Gabriel, a predicar un mensaje anticristo. Pero es tiempo de que ya conozcas la verdad y que te liberes de esa secta, de esa religión, y vengas al verdadero conocimiento de la verdad. Entonces,